Un Igualmente, placer. gracias a vos. Bien, vamos ahora a cambiar de tema y volvemos a hablar de la vacuna y sobre todo de lo que han generado los dichos del líder ruso Vladimir Putin, que tienen que ver con la imposibilidad de aplicar una vacuna para los mayores de 60 años. Ahí se cruzó Luis Palma Canese, está yendo del estudio. Bien, volvemos. Vamos a hablar de esta vacuna, ¿no? La vacuna que no se va a poder colocar a mayores de 60 años. Vamos a hablar con Martín Strajewski, él es infectólogo. Martín, ¿cómo andás? Buenas tardes. Estás muteado, me parece, Martín, ¿eh? A ver. Ya no más. ¿Qué tal? Ahora ¿Cómo sí. estás, Eleonora? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias, Martín, por atendernos. Bueno, a ver, en primer lugar, escuchar qué te pasó a vos cuando escuchaste que no se recomienda la vacunación a mayores de 60 años de la Sputnik V. Bueno, la verdad que es un tema delicado. Hay un montón de vacunas y va a haber distintas plataformas de vacunas y va a haber muchas vacunas disponibles. La vacuna rusa es una más de muchas vacunas que estamos hablando, ¿no? El problema es que no tenemos información científica sobre estas vacunas todavía. Los médicos o los que tenemos que decidir si vamos a vacunar o no a nuestros pacientes, no tenemos esa información. No, carecemos de información científica. Entonces es muy difícil poder opinar por qué Putin dice esto. Yo la verdad que no sé. Sí sé que en el trabajo grande de fase 3 que están haciendo en Rusia están incluidos pacientes de más de 60 años. Ahora, ellos han hablado de más de un 90% de eficacia en la vacuna sobre 20 casos de una población interina de creo 20.000 vacunados. Y Putin dice que no hay datos en mayores de 60 años. Yo no sé si esto es porque no está todavía analizado el estrato de los mayores de 60 años o porque esto no ha ocurrido. La verdad que sería Se de mi parte supone, un poco Martín, arriesgado decir mucho más. Claro, lo que han informado es que como todavía está en fase 2, que cuando está realmente la aprobación en fase 3 recién allí podrían hablar de los mayores de 60 años. Pero a ver, seguimos hablando de No, no es así. trascendidos periodísticos, ¿no? No, Vos no, decís no es que así, no no es tienen así. ni siquiera esa información. No. Lo que digo es que yo no la conozco esa información. Sí. La fase 3 se está haciendo y ellos la compañía, el Instituto Gamaleya, ha reportado que sobre tantos miles de pacientes han tenido 20 casos de COVID y casi todos los casos son en pacientes que han recibido el placebo y no la vacuna. Y eso es todo lo que sabemos por ahora. Ahora, yo la información científica de qué tipo de pacientes entraron al estudio, qué edades tenían, cuántos mayores de 60 años hay en ese estudio, yo no lo sé, porque esa información no la han compartido todavía con el mundo científico. Por ejemplo, recién ahora Pfizer publica la fase 3. Hace pocos días apareció en New England con un autor argentino que es Fernando Pollack, la fase 3 de Pfizer. Pero del Instituto Gamaleya todavía no tenemos esa información científica. Entonces nos manejamos con lo que dice el Instituto Gamaleya, lo que dice Moderna, lo que decía Pfizer hasta antes de este estudio. Y los científicos podemos opinar poco si no vemos realmente los datos. Lo que sí les digo es que la fase 3 iba a incluir a mayores de 60 años. Y sí les puedo decir que en los estudios, que en otros estudios, sea el de Pfizer o sea el de Chadox, de AstraZeneca, los individuos mayores de 60 años han tenido una buena respuesta a las vacunas, tanto como aquellos que son menores de 60 años. Así que la esperanza es que los individuos más de 60 años también tengan respuesta a la vacuna de adenovirus combinada, como es la del Instituto Gamaleya, que es más parecida, si se quiere, a la de AstraZeneca, ¿no? Claro. Porque la de Pfizer es una vacuna distinta, es un principio, una plataforma distinta. Ahora, pero todavía no te podemos decir mucho realmente porque ellos dicen que van a compartir la información en revistas científicas mayores, sea Lancet, New England Journal of Medicine, pero esa información todavía no está. Así que la verdad que la frase de Putin me llama la atención. Yo hubiera esperado que a esta altura, que van a empezar a vacunar masivamente, según uno lee, esa información estuviera ya disponible con respecto a los mayores de 60 años. Claro. Bueno, porque es una población de alto riesgo y es la primera población que hay que ir a vacunar en realidad. De eso estaba pensando, Martín, ¿no? Las primeras imágenes que recorrieron al mundo y que vimos todos, que fue la primera mujer vacunada en Gran Bretaña, cuando se dio la primera vacuna en todo el mundo, veíamos una mujer de más de 90 años y todo
iba enfocado justamente en ese grupo de riesgo, ¿no? Más allá de también los médicos y el personal de seguridad. Sí, inicialmente van a ser las personas que se pueden morir de la enfermedad, que el factor de riesgo para morir por enfermedad por coronavirus, sin ninguna duda, más importante es la edad. No hay ninguna discusión ya en eso. Por lo cual, si uno tiene que elegir a quién vacunar, tiene que vacunar para evitar que se muera gente primero, antes de cortar la transmisión de la enfermedad, porque vacunando a la gente que se va a morir no vamos a cortar la transmisión de la enfermedad, pero vamos a bajar las muertes, que es muy importante. Claro. En Argentina ya hubo más de 40.000 y en el mundo ya saben cuántas, así que no hace falta repetir los números. Y el personal de salud, porque son las personas que tienen que atender a esa gente, ¿no? O el personal esencial, como se llama. Pero eso no corta la transmisión de la enfermedad. Lo que va a hacer es que los médicos y los enfermeros y el personal de salud puedan seguir trabajando y que la gente que está en los geriátricos o los ancianos, que están encerrados en sus casas, puedan disminuir el contagio. Claro, sí, queda clarísimo. Y disminuyendo el contagio se muera menos gente de esa edad, obviamente, ¿no? Que es lo que queremos. Ahora, para que se corte la transmisión de este virus, vamos a necesitar que por lo menos, o para que disminuya sensiblemente en la comunidad, vamos a necesitar que por lo menos un 60% de la gente tenga inmunidad. Así que imagínate, si usás una vacuna de 70%, tenés que vacunar un montón, a la mayoría de la gente. Si usás una vacuna de 95%, tenés que vacunar también a más del 80% de la población para lograr esa inmunidad. Claro, así que estamos lejos de cortar la circulación del virus. ¿Y eso qué quiere decir? Que durante este año que viene y el próximo vamos a tener que seguir con distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas, y eso, que la vacuna no va a reemplazar eso. Claro. Y no hay que relajarse porque venga la vacuna. Claro. Y seguir cuidándose, que es el mensaje, ¿no? Porque también cuando se empezó a hablar de la vacuna comenzó lamentablemente el relajamiento de la población, además del año que hemos tenido, ¿no? Martín, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Eleonora, que estén bien, cuídense, hasta luego. Te mando un beso, muchísimas gracias. Bien, vamos ahora a cambiar de tema y tenemos que hablar de